Lo que hemos hecho y lo que hemos desarrollado, todo lo que es el sustento científico y tecnológico detrás del desarrollo del alimento de camarón, que lo llamamos un feed performance. ¿Okay? Antes de empezar, como introducción, y no voy a tardar mucho en ello, puesto yo creo que ya han visto bastante de esto, es darle una perspectiva de lo que es el porcentaje de lo que corresponde a la acuacultura, a la producción total de especies acuícolas. Esto es en Asia. Si lo pueden ver, a partir del 2008 ha sobrepasado lo que es la captura en mar, y de ahí pueden ver que allá en Asia ya dependen más de lo que se produce en acuacultura que de lo del mar. Sin embargo, nosotros aquí en América estamos todavía un poquito atrás de ello, dependemos mucho, aunque hemos llegado a un límite y van a ver que ha ido bajando. Nuestra producción ha ido subiendo, pero ha ido a un paso mucho más lento, y esto se debe, o bueno, no que se debe, sino principalmente tenemos muy focalizada nuestra producción, una es en salmones y otra es en camarón. Por lo tanto, nuestra industria de camarón, de lo que hagamos en ella depende mucho de lo que podamos lograr, que esto en el futuro necesitamos levantarlo más, ¿correcto? Esta es una encuesta y me pareció interesante presentárselas aquí, que se lo hizo en Brasil en este año, está publicado en el Global Aquaculture Advocate, y estos son los diferentes factores que los granjeros de Brasil perciben como factores que van a construir o van a limitar la expansión de la acuacultura en ese país, pero creo que se puede traslapar y se puede llevar a las diferentes partes de América y corresponde muy bien. Y les quiero llamar la atención porque es una situación que nos compete y que nos preocupa a todos los que somos parte de esta industria, a lo que es lo siguiente, de lo que son las enfermedades. Como pueden ver, la raya azul son los acuacultores de peces, y las amarillas de camarón. Y usted puede ver la discrepancia que existe, y creo que toda esta preocupación se puede compartir por todos ustedes que producen camarón cuando pensamos, y más en la situación actual que se vive en esta región, que las enfermedades son los que nos van a estar limitando. Sin embargo, creo que hay buenas y malas noticias, depende del ojo de lo que se ve. Lo que podemos ver aquí, vamos a dar una gráfica de los últimos 30 años de producción de camarón de 3 regiones, la región del Ecuador, México y Centroamérica. En esta gráfica lo que podemos ver es cuando inicialmente en aquel entonces por abajo tenemos Centroamérica y México, y en rojo Ecuador, empezaba a haber algunos problemillas, ¿sí? En aquel entonces lo que es el síndrome de la gaviota, que era causado por un vibrio oportunista, y que estas son aquí voy a ponerlas como enseñanzas o el mensaje que se lleva a casa de cada uno de los problemas que tuvimos, y que la industria ha aprendido a llevar y ha crecido. Entonces podemos ver que es una industria bastante resiliente. Entonces, al principio en el síndrome de la gaviota, pues que aprendimos que las bacterias oportunistas no eran, o el oportunista no era sinónimo de que no hacían daño. Es decir, el oportunista causaba problemas y causaba problemas serios, por lo tanto tenemos que ponerle atención, y empezamos a usar un término que se llama bioseguridad. Es decir, el cultivo de camarón no era diferente a cualquier otro tipo de producción animal, donde necesitamos controlar todos los factores para que podamos limitar enfermedades. Se aprendió algunas lecciones, se siguió creciendo, tanto en Centroamérica, México, pero más en Ecuador, pero después llegó lo que es el problema del taura, ¿verdad? Y en el taura vimos cómo podemos seleccionar genéticamente, incluso cambiar de especies. En aquel entonces todavía se producía lo que es el camarón azul, igual se inició un ordenamiento legislativo y se fortalecieron los monitoreos sanitarios. Después de la enseñanza, entonces sigue creciendo la industria, sigue despegando más aquí en Centroamérica, pero después viene lo que es el famoso síndrome de la mancha blanca, o la enfermedad de la mancha blanca, donde eso casi diezma. En aquel momento podemos ver que incluso México llegó a producir un poquito más que en Ecuador en aquel entonces, y muchos de la industria pensaban que eso podría ser el final de la industria del camarón en Ecuador. Sin embargo, podemos ver que aparte de todo lo que se aprendió, se bajaron densidades en un retraso como unos 10, 15 años, a densidades de 7, 8 camarones por metro cuadrado. Hubo un cambio de interés de alimentos utilizados, un reforzamiento de monitoreo sanitario, productos de valor agregado, interés de desarrollo en sistemas de cultivo controlados, y una industria de una sola especie. Entonces la industria se volvió a recuperar, empezó a crecer todo, hasta que en México empezamos a ver un problema serio de mancha blanca, y esa mancha blanca empezó a diezmar la producción
de México, aparte de Ecuador, lo que le ayudó lo que estaba el problema del MS en Asia, y ahí vemos cómo se dispara impresionantemente la producción en Ecuador. Problemas serios en México. Antes de salir del problema fuerte de mancha blanca, llega otro amigo que es el MS, y ese siguió teniendo problemas. Aparentemente la industria de México va recuperándose, no al paso que esperaba, pero ahí va sobresaliendo, y incluso aquí en problemas de Centroamérica, aún sin diagnosticarse, sin ser diagnosticado efectivamente, pero puede haber problemas similares aquí, ¿verdad? Entonces, después de todo esto, estábamos acostumbrados en gran parte de América a tener una producción que es la tradicional, los grandes estanques con densidades más o menos de 15 a 20 camarones, con buena productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir de todos esos cambios que han dado, nos hemos visto en la necesidad de innovar y tener diferentes tipos de cultivos con estanques mucho más chicos, con diferentes tipos de sistema de alimentación súper intensivos, incluso algo que una práctica interesante que va a ver con el sistema de recirculación de estanque, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar de todo esto? Es que puede haber unos gaps o unos vacíos que todavía que pueden ayudar a la sustentabilidad de la industria, y en ellos tenemos algunos que les puedo comentar que son un punto personal de ver, ¿verdad? En producción, creo que ahí no hay un plan de respaldo cuando exista una recuperación de la industria global, es decir, cuando Asia se recupera totalmente de sus problemas, que lo va a hacer, no hay la menor duda. Las enfermedades van a estar ahí siempre, por lo tanto tenemos que aprender a vivir con ellas, y es lo mismo para acá, ¿verdad? También un mix genético de resistencia y de crecimiento. Regularmente en América precisamente en otras partes como México, nos habíamos enfocado más a una resistencia que a crecimiento, pero creo que puede haber una mejora en una mezcla que no se tenga que castigar una o la otra. Entonces, también sistemas bioseguros y controlados y sustentables, puede ser intensivos o no, ustedes son los que van a decidir, y creo que hay mucho a trabajar en el manejo de alimentación. De parte de la salud, creo que todavía hay mucho que trabajar en el reemplazo de efectivos de antibióticos, también el manejo de cargas bacterianas del sistema, un entendimiento del efecto del cambio climático en las enfermedades, porque sabemos que está aquí, viene y está para quedarse, y también en lo que es el desarrollo de alimentos de valor agregado. Por último, nutrición, todavía hay mucho trabajo que hacer en requerimientos de nutrientes, todavía hay materias primas, y trabajar sobre el uso y reemplazo de algunas materias primas que ya no son sustentables, y utilizar estas nuevas oportunidades. Alimentos en mercados nicho, en algunas partes hay unos mercados que están haciendo como el tipo orgánico, y también lo que es alimentos performance, y en este caso es en el que vamos a ahondar más en esta ocasión, ¿okay? ¿Qué es el performance fit? ¿Qué es el concepto performance? ¿Por qué utilizamos ese nombre? El principal mensaje de aquí es trasladarse de la pregunta de cuánto cuesta el alimento, ¿no? ¿Cuál es lo principal que nos hacen cuando llegamos o cuando platicamos de alimentos? ¿Cuánto cuesta la tonelada? Pero es trasladarse de esta pregunta de cuál es el costo del alimento al cuál es el rendimiento económico del alimento. Quiere decir que un alimento más barato no significativamente va a ser el de más rendimiento económico, tampoco un alimento más caro, ¿no? Es solamente un alimento que esté diseñado para ello, y eso es lo que hemos estado haciendo. Una premisa es que el alimento nunca debe limitar el rendimiento del camarón, es decir, el alimento no debe ni de afectar el FSR para mal, ni el crecimiento ni la sobrevivencia, independientemente de las circunstancias de los momentos de cultivo del camarón. El alimento es formulado en este caso para que tenga un rendimiento potencial específico, es decir, hay un target de FSR, hay un target de crecimiento, y se debe de formular alrededor de eso. No va a estar basado en composición de ingredientes, no queremos fijar una fórmula para siempre. Tampoco en nutrientes fijos, por ejemplo la proteína cruda, que es como casi siempre manejamos o platicamos sobre el alimento de camarón, ¿verdad? De ahí los ingredientes pueden cambiar, por eso los nutrientes pueden cambiar, en este caso, pero el performance está fijo, es decir, el performance que queremos lograr, que es un FSR en este ejemplo de 1.2, si lo queremos ver así, va a estar fijo. El FSR y tasa de crecimiento objetivos van a estar, a los que se va a formular la dieta, deben de ajustarse al potencial genético del camarón y a las condiciones de cultivo. No es lo mismo cultivar con mucha productividad, con menos productividad, o como ahorita lo vamos a ver, o con alta densidad, baja densidad, por supuesto, ¿no? Y los alimentos de diferentes performances debieran utilizarse siempre para optimizar los costos de producción. ¿Qué es lo que queremos decir? Ok, no queremos inventar la rueda, no queremos inventar el agua tibia. Eso ya está ahí. Hay muchas cosas y muchos gaps, como lo comenté, principalmente en nutrición,
Pero es una forma nueva de organizar las cosas, o una forma como nosotros nos gusta organizar, crear conocimiento, documentar y de ahí llevarlo, consolidarlo a algo que sea un alimento confiable y sobre todo un alimento que les dé el mejor rendimiento a ustedes. ¿Cuáles son las necesidades comunes de la industria independientemente del tipo de cultivo, de la región en la que estamos? Primero, queremos ser sustentables y eso es un objetivo que todos queremos estar ahí para cuando nuestros nietos crezcan, para cuando nuestros bisnietos estén en el mundo, que todavía existe la industria del camarón, que todos tengamos acceso al camarón y que sea una proteína animal bastante accesible, ¿verdad? Si a esas necesidades las ponemos en un embudo, por ejemplo, para ser más sostenibles necesitamos mejorar el FCR, es decir, necesitamos menos alimentos para producir la misma cantidad de toneladas de camarón o de por kilo de camarón, o incluso aumentar el crecimiento y sobre todo también en este momento incrementar la sobrevivencia que existe. ¿De acuerdo? También otras necesidades que necesitamos un alimento confiable. Y si tenemos un alimento confiable podemos ayudar a tener una producción eficiente. ¿Y qué es un alimento confiable? Es un alimento que crean y que sepan que va a ser el mismo, que se puede ser reproducible, repetible y que siempre van a obtener lo que quieren de él. ¿Okay? Y eso también nos puede ayudar, o necesitamos expandir, las materias primas utilizadas y empezar a utilizar los ingredientes sostenibles. Si todos esos los ponemos juntos y los ponemos en un embudo, podemos llegar a este concepto, de nuevo, que es el performance feed, es decir, un alimento de alto rendimiento, un alimento enfocado al rendimiento en lugar del nutriente fijo. ¿Cuáles son los factores principales que influencian la performance del alimento del camarón? Y este fue tomado y modificado de una publicación de Tacon, Jory y Nunes, ¿verdad? En el 2013. Y entramos, como digo, sabemos que la formulación tiene un efecto importante, una influencia importante. Uno es el mix de ingredientes y los nutrientes, pero sobre todo los nutrientes disponibles. De ahí podemos ver la producción de alimento, es las propiedades físicas de estabilidad en el agua, la tecnología de producción es bastante importante, el manejo del almacenamiento, condiciones ambientales y la vida de anaquel de su alimento, manejo de la alimentación, cuál es el método de administración, cuál es el régimen alimenticio, qué técnicas podemos utilizar para mejorar eso, ¿verdad? Y el sistema de producción, las densidades, el manejo del agua y la productividad primaria. Todo ello no tiene un inicio ni un fin, sino todo está correlado y nosotros como industria del alimento creemos que podemos tener mucho más influencia en estos aspectos, pero por supuesto podemos ayudar a lograr los objetivos que el granjero o que el productor se ha basado. Al final de todo ello, de todos estos factores, lo que sí tenemos que tener en claro es que el alimento nunca debe ser limitante en el rendimiento, es decir, nunca se le debe achacar algún problema de producción al alimento. Y entonces llegamos a nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo? Tenemos tres partes. En un inicio necesitamos saber qué nutrientes disponibles existen en las materias primas, y no aquellas que están publicadas, no en aquel paper que se publicó en China o en Asia respecto a la digestibilidad de una arena de calamar que existe ya y que nosotros pobremente o limitadamente vamos a tener acceso, sino son los nutrientes disponibles en las materias primas que nosotros vamos a tener accesibles y que van a estar para poder ser confiables en la producción y poder darle una mejor nutrición al camarón. Entonces, existe energía, proteína, micronutrientes, aminoácidos, todo esto que todos sabemos. Después de aquí tenemos que saber cuál es la determinación de requerimientos nutricionales en diferentes etapas. Hay mucho por hacer en camarón blanco, el mayor trabajado el monodón, pero como nosotros sabemos, el Banamey es el que se cultiva aquí y hay mucho que hacer en ello, ¿no? Hay nutrientes claves que desconocemos, la relación de proteína digestible con relación de energía digestible, también conocer la digestibilidad de los aminoácidos de la proteína y cuál es la interacción de estos nutrientes, ¿ok? De ahí, al saber los nutrientes que podemos utilizar de cada materia prima y conociendo la determinación de los requerimientos de diferentes tipos de cultivos, situaciones de cultivo, podemos tener un alimento que esté balanceado para un performance específico. Podemos tener un target ahora conociendo todos estos factores y podemos diseñar una dieta que lo logre. Para empezar, y esto es una plática de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero seguimos, esto es recientemente publicado por la FAO. Tenemos el uso de la harina de pescado en una especie importante para América como el salmón y otro para el camarón, pero podemos ver que aunque va reduciéndose, existe todavía una dependencia, va a haber una dependencia de esta materia prima, pero las materias vegetales se han ido subiendo. Para llegar
no olvidar, pero aliviar nuestra dependencia a este tipo de materias primas, tenemos que conocer y empezar a utilizar otras materias primas. Estos son un ejemplo de algunas materias primas que podemos o no utilizar en Camarón, ¿no? Estamos de origen marino, origen vegetal y otros, como los byproducts, como la harina de pluma de ave o la hemoglobina, etcétera, etcétera. Pero antes de poder utilizarlos en un alimento y poder hacerlos exitosamente en un alimento, tenemos que saber qué es lo que nos va a dar. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos lo que es el coeficiente de digestibilidad, que significa que es cuál porcentaje de la proteína o de la energía de cada una de estas materias primas puede ser digerida por el camarón, absorbida y utilizada. El resto se va a desechar por medio de las heces. No, que tienen ustedes aquí, la materia prima o eso, de origen marino, del 1 al 8, todos son de origen marino. Yo veo diferencias, espero que ustedes también vean diferencias, ¿no? Este puede ser una harina de pescado, otra harina de pescado, y regularmente podemos ver cómo esta harina de pescado es mucho más digestible que esta, y todavía esta se mejora más la digestibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir, yo tengo 5% en un alimento de harina de pescado. Si yo pongo 5% de esta, 5% de esta, y la reemplazo cuando no tengo por esta, y esta la reemplazo cuando tengo por esta, la disponibilidad de proteína que va a haber en ese alimento va a variar tremendamente, y si eso varía, eso va también a tener un efecto en la productividad o en el performance del camarón, ¿verdad? Entonces, si nos movemos a este lado, vemos que toda la digestibilidad en este tipo de materia prima es más pobre, y si nos movemos a lo que son los byproducts de animales terrestres, vemos algunas que son nada digestibles o simplemente es como un filler o un acarreador, ¿verdad? Bueno, y si los queremos reemplazar por proteína vegetal o por materias primas de origen vegetal, estamos viendo aquí es la misma gata, un poquito revolcada nada más. Tenemos materias que son respetablemente digestibles, otras que son pobres y otras que están cambiando. Entonces, yo no puedo reemplazar la harina de pescado por una de estas, como dicen en Costa Rica, taco por taco, ¿no? No puedo reemplazar uno por otro como si fuera 5% por 5%, ¿no? Independientemente del porcentaje de valor de proteína cruda. Simple y sencillamente yo no voy a estar alcanzando lo que el camarón necesita disponible en su organismo para que pueda crecer y estar saludable. ¿Sí? Si lo vamos un poquito más profundo, lo que es la digestibilidad en aminoácidos, entonces tenemos 3 aminoácidos bastante importantes para el camarón, que es metionina, lisina y arginina, y este es el promedio de las materias de las harinas de origen marino. Como pueden ver ustedes, metionina, lisina y arginina aquí arriba, y esta es la digestibilidad. Ahora, si yo tomo un porcentaje de esas 3 de todas estas materias y creo que todo debe estar por aquí y yo formulo en base de digestibilidad y uso estas cosas, pues me puedo llevar un estrellón cuando veo esto, ¿no? De materia a materia prima la digestibilidad de cada uno de ellos va a variar, ¿no? Hasta incluso hay unas partes en que la metionina puede ser poco disponible y eso nos puede perjudicar bastante, ¿sí? Y si me muevo a las proteínas vegetales, tengo otra vez el promedio. Si recuerdan, el de la metionina, el promedio de las marinas estaba muy similar a este. Y yo puedo decir, bueno, yo puedo utilizar porque el promedio está similar, pero el panorama se vuelve un poquito más caótico, ¿no? Ustedes pueden ver, casi se ve como un paro cardíaco, en un electrocardiograma, alguien que le está dando un paro cardíaco. Es decir, por todas partes, no hay ningún patrón. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que esta materia prima es mala o esta es mala? No, simplemente la estoy conociendo mejor para poder hacerle el mejor uso a ella y poder formular en base a eso. Y para poder limitar ese aminoácido en la dieta y para que el camarón, el crecimiento o el performance del camarón no esté limitado. ¿Ok? Bueno, después de platicar un poco de la disponibilidad, entonces también necesitamos hablar de la alimentación biorrítmica. Y esto solo es un nombrecito ¿cómo se dice? Fancy para decirlo, y lo que significa es simplemente conocer cuál sería el requerimiento del camarón en diferentes etapas, y ustedes pueden ver un ejemplo que tenemos aquí, y esa es la composición del camarón. Esta es la suma de los aminoácidos, de la proteína, y cómo a lo largo de su etapa va incrementando, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Disminuimos la proteína cuando va alimentando. No quiere decir que vayan a necesitar más proteína, pero simplemente es conocer cómo lo debo alimentar y cuáles son los requerimientos en cada etapa, y no solo los requerimientos nutricionales, sino cómo se lo voy a dar y cuál es el tamaño adecuado del pellet para cada una de ellas etapas para que de nuevo el camarón pueda crecer sanamente. ¿Ok? Ahora bien, volviendo, siempre hemos hablado, o por lo menos yo había hablado de la proteína cruda en los alimentos, ¿no? Tenemos proteínas de camarón 25, 30, 35, 40. Si yo pongo y hago un plot sobre el crecimiento por semana
de unos camarones alimentados 6 dietas y lo hago en base a la proteína cruda, ustedes van a ver que esto es una regresión pobre, casi lineal, no tiene ningún orden, ¿verdad? Pero si estas mismas dietas yo les conozco y los formulé a proteína digestible y los formulo y hago el plot en base a eso, tenemos una regresión mucho mejor, algo que explique más el crecimiento. La proteína cruda no nos está explicando, aquí la proteína digestible nos está escribiendo el 90% del factor, ¿no? Lo mismo en el FSR, todavía la misma gata, tenemos aquí estas 6 dietas que tenemos de FSR y no tiene ningún, o tiene poco sentido lo que estamos viendo aquí. Si de nuevo, estas mismas dietas, yo les conozco su digestibilidad y hago el plot del FSR contra eso, vemos todavía algo que mucho mejor se explica al respecto de eso. Es decir, de ahora en adelante tendremos que estar hablando no de proteína cruda, sino de proteína digestible, de proteína disponible para el crecimiento del camarón. ¿Ok? Y tenemos los requerimientos de los nutrientes disponibles, ¿no? Si incluso no tenemos ni los requerimientos de los nutrientes fijos o de los brutos, ¿no? Entonces, existen importantes desconocimientos en la nutrición del camarón. Y eso significa que tenemos que invertir mucho dinero en investigar, tanto como industria como academia, pero creo que lo tenemos que hacer en conjunto y llegar a determinar muchos de o aclarar esos desconocimientos que existen, ¿verdad? También hay diferentes factores que pueden dictar el grado de requerimiento de un nutriente específico, como es la talla, la condición del agua, y en esto me refiero muy puntualmente a lo que es la productividad primaria y el efecto que puede tener en la nutrición, y las densidades también, por supuesto, y condiciones especiales o el estado de enfermedad del camarón. ¿Ok? Un comienzo es determinar los requerimientos basados en niveles de disponibilidad, por ejemplo, digestibilidad, y sería mucho mejor si llegásemos a utilizar energía proteína metabolizables en lugar de digestible, pero es bastante complicado, pero no imposible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, este es un ensayo que hicimos en la Universidad de Auburn, donde tenemos diferentes grados de proteína digestible en el camarón y podemos ver el plot contra el FSR y contra el growth, y podemos ver que alcanzamos un plató al final, y esto es en base a proteína digestible. Si esto lo pusiésemos en proteína cruda, de seguro no podríamos o no íbamos a tener el mismo efecto ni podemos llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Y si llegamos a esos conocimientos, a ese grado de conocimiento, donde sabemos cuál es la disponibilidad de nutrientes, creo entonces que podemos ayudar a otorgar una fuente de nutrientes constante y repetible, y sobre todo aliviar la dependencia en ingredientes históricos, ¿no? Ingredientes que creemos que deben estar ahí, ingredientes que más que requerimientos para el camarón son requerimientos para el productor. ¿Ok? Ahora bien, platicando sobre sistemas de cultivo, en este caso tenemos proteína digestible, explicado un poco cuando existe productividad primaria en el camarón, perdón, en el sistema, en el tanque, ¿no? Tenemos una buena tendencia, y vean ustedes el slope o la pronunciación de la curva, pero si a ese sistema le quitamos la productividad primaria, podemos ver que la dependencia sobre la proteína digestible va a incrementar y la pendiente de la curva aumenta, quiere decir la importancia que puede haber y que esto nos va a dar en la nutriente que está otorgando el sistema del camarón, y eso es la importancia, y que todos sabemos desde hace mucho cómo debemos manejar nuestros estanques. ¿Ok? Pero eso no significa que como productores de alimentos no tengamos que saber cómo también diseñar un alimento dependiente de las condiciones específicas de cada cliente o de cada productor. Ahora bien, si eso lo hacemos en el FSR y es un poquito más preocupante, vemos cómo es un poco más drástica lo que es la dependencia en la proteína digestible con lo que es el FSR cuando no existe productividad primaria o pobre productividad primaria. Es decir, la dependencia sobre el es mucho más, y podemos trabajar más en el FSR que en el crecimiento, pero vean ustedes cuando está la productividad primaria la dependencia de ellos se reduce, ¿verdad? Entonces, llegar a conocer cuál es esa interacción, llegar a ese momento en podemos distinguir cuál es la diferencia, cuál es lo que está afectando y cómo lo está afectando, creo que es un paso que tenemos que lograr y es algo importante que tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, si ya le hablamos de nutrientes disponibles, ya hablamos de un poquito de requerimiento y de los sistemas de cultivo, ¿cómo es que entregamos el alimento? Y como nosotros lo que hemos optado es por hacer alimento extruido, ¿no? Y aquí vamos a tener una comparación entre el alimento pelletizado y extruido, y esta es la digestibilidad en vivo. En gris ustedes tienen pelletizado, extruidos en gris más oscuro, y podemos ver que en cada una de estas dietas formuladas para cierto grado de digestibilidad podemos aumentar algún porcentaje de su digestibilidad en la proteína, ¿no? Esto es de nuevo en vivo en camarón.
Si eso lo reducimos en algo, podemos ver que el peletizado va a tener, digamos, un 100% de digestibilidad, pero el extruido entonces tendrá un 108.5%, es decir, estamos aumentando la digestibilidad 8.5%, que creo que es bastante considerable. ¿Ok? También, al momento de alimentar, tenemos que estar conscientes y seguros que nuestro pellet y que el alimento se lo va a ser consumido por el camarón, por lo tanto sabemos que tiene que ser bastante hidroestable, ¿no? Y en esta foto ustedes pueden ver este extruido que tiene más de 24 horas en agua. Esa es la forma, y todavía como conserva la forma. Y algo que nos puede ayudar mucho es no alimentando al agua más que alimentando al camarón. El porcentaje de finos, si ven ustedes la comparación entre una muestra de más de 100 muestras de peletizado con extruido, y ustedes pueden ver lo mínimo o ínfimo de los finos y de los partidos. Y esto cobra mucha importancia cuando estemos platicando, cuando queremos implementar o algunas nuevas tecnologías como son sistemas automatizados de alimentación como el AQ1. ¿Ok? Entonces, después de todo este conocimiento y después de todo lo que hemos hecho o lo que se ha hecho y se ha logrado y comprendido y documentado, y como les vuelvo a decir, no es querer inventar la rueda o inventar el agua tibia. ¿Ok? Entonces, estas formulaciones propias las podemos manejar sabiendo los nutrientes, los requerimientos, la disponibilidad que va a haber de esos nutrientes en cada una de las dietas, y podemos llegar a un costo real del alimento, al costo biológico, que es afectado principalmente por el FSR. Nosotros podemos variar la formulación, olvidándonos de la dependencia de algunas materias primas que son caras y que son poco sostenibles, pero podemos formular para que esos nutrientes sigan ahí. Y lo que podemos ver es que si tenemos un promedio, o partimos de un costo de la fórmula o un costo del alimento, podemos ir manejando esto para que no se pierda lo que es el costo biológico del alimento sin afectar. Es decir, como pueden ver, cada uno representa la misma, y ustedes pueden ver como aquí partimos de este precio, pero el costo biológico por tonelada de camarón o por kilo de camarón, como lo quieran ver, no se ha afectado, incluso se ha mejorado. Es decir, el rendimiento económico de cada una de ellas varía, y nosotros podemos elegir entonces cuál es lo mejor para cierto sistema de producción, y ir y ayudar al granjero que tenga una mejor eficiencia en su producción, bajar sus costos de alimentación y que sea un rendimiento económico favorable, ¿verdad? Con todo esto podemos llegar a una modelación, es decir, si queremos el factor FSR, y ustedes ven aquí, entre más azul es mejor el FSR, entre más rojo es peor, y podemos poner en este eje la de proteína digestible, aquí un nutriente X, pongamos ahorita la productividad primaria y cómo va a ser la dependencia. Es decir, si yo tengo poquita productividad primaria, puede que necesite mucho más proteína digestible para llegar al mismo FSR, y es lo contrario, si tengo bastante productividad primaria, la proteína digestible puede ser menos dependiente, ¿sí? Pero entonces, ¿qué nos ayuda esta modelación? Y llegar todo este conocimiento es para poder decir si el cliente nos pide o está interesado en un FSR de 1.5, de 1.4, 1.3, etcétera, etcétera, saber cuál es el punto de formulación y que tenemos que tener el target de disponibilidad de los nutrientes, y para que ese alimento sea bastante confiable. ¿Okay? Si esto lo llevamos de la investigación al siguiente paso, que es la producción comercial, solo unos ejemplos de algunos resultados en campo: dieta de alto rendimiento, dieta de bajo rendimiento, como el crecimiento con alto rendimiento puede mejorar un 5%, es un promedio de 4 fincas, cabe señalar, con 20 camarones por metro cuadrado, como una mejora del FSR del 10% puede ser lograda con solo el tipo de alimento. La sobrevivencia ha aumentado un 5% y sobre todo, pero muy importante, un 8% de disminución en los costos de alimentación. Okay. Hay un paso que quisiera antes de terminar, que es el alimento, cómo trabajar un alimento de performance bajo presión patogénica, y es como el caso que estamos trabajando hoy en día o que estamos viviendo hoy en día en la región. Con una fuerte presión patogénica es un nuevo terreno, es decir, el camarón puede tener otros requerimientos que no conocíamos y que ahorita lo platicamos. El rendimiento del camarón puede ser engañoso, principalmente por la pérdida acumulativa de la biomasa. Hay nutrientes clave que deben de ser asegurados para una correcta promoción y mejora de salud, aminoácidos específicos que son semicondicionales, o algunos nucleótidos, etcétera, etcétera, otros compuestos que deben de ser otorgados. También va a haber compuestos especiales que han mostrado aminorar los efectos de las enfermedades en producción, ¿sí? Pero creo que debe haber una asociación, y en eso es un llamado para todos, no solo nosotros como productores de alimentos, no solo los productores de aditivos, pero también el granjero. Una relación y una colaboración muy estrecha entre los tres partícipes, incluyendo incluso a la academia. Esto puede llevar unos buenos frutos y no andar
como todos, algunas partes ofreciendo polvos mágicos por allá, y a veces queremos probar cualquier cosa que se nos diga, ¿no? Sino si tenemos una buena documentación en campo, eso nos puede dar credibilidad no solo con nosotros que queremos o estamos vendiendo alimentos, sino como industria de camarón. A eso me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una buena colaboración con una empresa de esto que produce probióticos, y este es un ejemplo de un laboratorio de una sobrevivencia con un camarón desafiado con vibrio para hemolíticos, y podemos ver inclusiones del probiótico tienen una incidencia directa sobre la sobrevivencia o el efecto de eso, ¿no? Incluso en crecimiento en campo, si tenemos producción con este probiótico y los controles son las líneas azules, los probióticos son con líneas verdes, pueden la tendencia en que tiene mayor crecimiento. Es decir, incluso cuando no existe una presión patogénica severa, existe cierta mortalidad, el mismo producto puede ayudar al crecimiento. Es decir, todo lo que hemos platicado sobre el diseño de una dieta sobre nutrientes disponibles se puede ver ayudado en ciertas circunstancias con la ayuda o con una utilización de ciertos productos, en este caso como un probiótico, y poder asegurar lo que habíamos estado platicando desde el inicio. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta plática? La sustentabilidad de la industria se ve amenazada fuertemente por la incidencia, prevalencia de enfermedades. Tristemente, las enfermedades siempre van a estar ahí, y después de esta nueva enfermedad que pasó en Asia o que está en México, va a venir otra nueva, y va a venir otra nueva, y va a venir otra nueva, va a venir esos dips en la producción, pero tenemos que ser inteligentes como industria y saber cómo convivir, y sobre todo no volver a caer en los mismos errores. Las situaciones difíciles de la industria han tenido un impacto profundo en las prácticas, y más cambios deberían de venir. Es el momento de seguir innovando. Vamos a innovar la acuacultura. Una primicia de la sustentabilidad de la industria es incrementar la eficiencia de cultivo, mejorando el FCR, la ganancia del peso, la sobrevivencia, y también dejar de depender de ingredientes poco o históricos que pueden ser poco sostenibles. Entonces, el desarrollo de los alimentos performance o performance feed puede ayudar a sumar a este propósito y promover el máximo rendimiento para el granjero, para el productor y en diferentes condiciones productivas. Los performance feeds, entonces, para concluir, se basan en proveer un nivel específico de nutrientes, es decir, algo que esté disponible, y vamos a promover siempre un rendimiento específico también. El rendimiento debe ajustarse entonces al potencial genético y al medio en el cual está siendo cultivado. El mix de ingredientes y nutrientes brutos va a variar. Por ejemplo, la proteína cruda no siempre puede ser 30%, va a ser 30, 31, 29. Sin embargo, la proteína digestible que estamos dando por medio de ese alimento siempre va a ser el mismo, o tiene que ser el mismo para poder agarrar, ¿okay? Para poder llegar a ese nivel correcto u óptimo en el alimento y no limitar. Lo que decimos aquí, el alimento nunca, pero nunca debe ser factor limitante. Pero existen ciertos factores, como lo vimos en aquella gráfica, donde que impactan el rendimiento, y que algunas de ellas va a depender del productor de alimento, pero de los otros va a depender del productor de camarón. Y por último, hay una atención especial, debe ponerse bajo condiciones de alta presión patogénica, como las actuales que estamos viviendo en la región, donde nutrientes específicos y algunos aditivos pueden ayudar a amainar los efectos negativos de estas enfermedades. Y con eso concluyo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Camilo. Me ha pedido el comité organizador que cualquier pregunta aborden a los expositores, ya sea en los pasillos o a cada cual en sus stands comerciales. En nombre de la Asociación Nacional de Acuicultura